Hola otra vez, ya estamos a punto de terminar. Estamos a punto de poder empezar el práctico, que seguramente sea más atractivo. Hablaremos y trabajaremos con bases de datos reales, anonimizadas, y podemos ver eh, los beneficios y las virtudes del R. Pero este curso era necesario para repasar una serie de conceptos que debemos tenerlos claros para empezar nuestro curso de R. Así que sigamos avanzando. La agenda del cuarto módulo, vamos a ver entonces la regresión lineal, vamos a ahondar un poquito más sobre los residuos, vamos a ver regresión logística y finalmente dos pinceladas de cómo vamos a validar un modelo. Todo esto lo veremos en el práctico también. ¿Qué es una regresión lineal? La regresión lineal es un modelo estadístico y cuando hablamos de modelo estamos hablando ya de lo que significa Machine Learning, que ahora todo el mundo habla. O sea que también vayan comprendiendo que muchas de las cosas que hacíamos y que hacemos habitualmente ahora son consideradas como Machine Learning. Entonces dijimos que una regresión lineal es un modelo estadístico que relaciona una o varias variables independientes con una variable dependiente. Es decir, la regresión lineal es una técnica que sirve para encontrar una ecuación que aproxime la relación entre una o varias variables explicativas y una variable respuesta. Por ejemplo, en la ecuación y será igual a 2 más 5 por y por x1 menos 3 por x2 más 8 por x3. Esto que parece muy difícil, ya vamos a ir explicándolo y va a ser más fácil con un ejemplo. ¿Qué tipo de regresión lineal hay? Está la regresión lineal simple, que relaciona una única variable independiente con una variable dependiente. Por lo tanto, la ecuación en este tipo de modelo de regresión lineal es que y será igual a beta 0 más beta 1 por 1, o la regresión múltiple lineal. El modelo tiene varias variables explicativas y una variable respuesta. Por lo tanto, ahora la ecuación es y será igual a B0, que suele ser el coeficiente de la ecuación, más B1 por 1 más B2 por 2, y aquí todas las variables independientes. Importante, normalmente la variable dependiente debe ser continua, si no, no vamos a poder hacer una regresión lineal. ¿Qué supuestos requiere la regresión lineal simple? Para poder hacerla debemos tener los siguientes supuestos. Debe haber independencia, es decir, los residuos observados deben ser independientes entre sí. Una manera común de garantizar la independencia del modelo es añadiendo aleatoriedad en el proceso del muestreo. Segundo, homoscedasticidad. Esto ya lo vimos en el módulo anterior. Debe haber homogeneidad de las varianzas de los residuos. Es decir, la variabilidad de los residuos debe ser constante. Debe tener una distribución constante respecto de la línea. Normalidad. Los residuos deben estar distribuidos normalmente. O dicho de otra forma, deben seguir una distribución normal de media cero. Y, evidentemente, deben ser lineales. La relación entre la variable independiente y la variable dependiente debe ser lineal. ¿Cuáles son los supuestos de una regresión múltiple? Bueno, son más o menos lo mismo. El modelo debe cumplir casi los mismos, deben ser independientes, debe tener homoscedasticidad, pero se agrega a no tener multicolinearidad. ¿Qué significa esto? Que las variables explicativas incluidas en el modelo no pueden estar relacionadas entre sí, o por lo menos no pueden estar fuertemente relacionadas, porque entonces vamos a tener como una potenciación de ese efecto, y esto ya vamos a ver que hay que estudiarlo en cada modelo. Es otra de las cosas que muchas veces no están y no aparecen en los papers que nosotros leemos. Evidentemente tiene que tener la normalidad de los residuos
y también debe tener linealidad. ¿Pero para qué sirve una regresión lineal? Bueno, tiene dos usos fundamentalmente. Uno, para explicar la relación entre las variables explicativas y la respuesta. Es decir, entre mi variable de estudio y las variables independientes. ¿Cuánto contribuyen? ¿Qué relación tienen una con la otra? Y aparte se utiliza para poder predecir la variable independiente de una observación a través de las variables independientes. Ya lo vamos a ver a esto. Si el coeficiente de regresión de una variable independiente es positivo, la variable dependiente aumentará cuando ésta aumente. Contrariamente, si el coeficiente de regresión de una variable independiente es negativo, la variable dependiente disminuirá cuando ésta aumente. La ecuación calculada de la regresión lineal también nos permite hacer predicciones de valores. Así pues, introduciendo los valores de las variables explicativas en la ecuación del modelo, podremos calcular el valor de la variable dependiente, teórico, ¿sí? Para este nuevo dato. Veamos un poco esto. Esto es R y cómo realizamos una regresión lineal con R. Ya lo veremos, pero aquí lo único que vemos, LM es la orden para que haga una regresión lineal. La fórmula es la relación entre la procalcitonina y la PCR, y dato es la base de datos de donde el programa va a tomar los datos. Y cuando hacemos esto, vemos que aparece todo este resultado, donde hay residuos, donde hay coeficientes y donde hay una serie de información. Iremos viendo paso a paso esto para entender cómo se utiliza y para qué sirve. Vamos a los coeficientes. Aquí tenemos los coeficientes. Fíjense, tenemos por un lado el estimado. El estimado es el coeficiente que va a dar la ecuación. También se puede asumir a la pendiente de la ecuación. Y entonces vemos que el intercept, que es el coeficiente de toda la ecuación, es de menos 0,6, mientras que el coeficiente para la PCR es de 0,14. Pero vemos que es significativo. Aparte, el coeficiente nos va a dar el error estándar para cada uno de estos coeficientes. Para un buen modelo, normalmente nos gustaría ver un error estándar que es al menos 5 a 10 veces menor que el coeficiente correspondiente. Después también nos da el valor de t. Es la relación entre la estimación y el error estándar y se denomina el estadístico de prueba, que en este caso es un t-student. Y se almacena en la salida R en la denominada columna t-value. Y finalmente vamos a tener aquí el PR, que es la probabilidad. Y aquí es donde nos da la significación. Fíjense que esto es 4.61 con un exponente que es menos a la 15, es decir, es extremadamente significativo. ¿Y para qué nos sirve esto? Dijimos que podíamos calcular nosotros, a través de utilizar los coeficientes, el valor de procalcitonina teórica o esperado. Así vemos que la fórmula para calcular, aquí en verde, será que la procalcitonina esperada será el coeficiente estimado de toda la ecuación más el coeficiente de PCR por el valor del PCR que tenemos. Por ejemplo, y esto lo inventamos, nuestra procalcitonina predicha será 0,61 más 0,14, y si tengo una PCR de 20 será por 20. Si calculamos esto, veremos que la procalcitonina predicha en este caso es de 2.19. Para esto nos sirve una regresión.
¿Qué más tenemos? Vamos ahora a los residuos. ¿Qué son los residuos? Ya vimos algo de la homoelasticidad. Los residuos son las diferencias entre los valores medidos reales y los valores correspondientes a la línea de regresión ajustada. Aquí lo pueden ver. Y nos aparecen, y hasta podemos hacer un gráfico de residuos, donde vemos que cada punto del residuo es la distancia a la que el punto de datos individual está por encima, un residuo positivo, o por debajo, un residuo negativo, de la línea de regresión. Nos da el mínimo, que es el valor mínimo, o la distancia mínima que tiene un residuo. Nos da el máximo, la distancia máxima del residuo, y nos da una media para todos los residuos. Un buen modelo debe tener una mediana cercana a 0. Aquí es de 0.8. Los valores residuales mayores que 0 significa que el modelo de regresión predijo un modelo demasiado pequeño en comparación con el valor medido real. Y los valores negativos indican que el modelo de regresión predijo un valor demasiado grande. Nos queda la última parte de lo que nos muestra al hacer la fórmula de regresión. Por un lado nos va a mostrar el error estándar, que es la medida de la variación total de los valores residuales. Si los residuos se distribuyen normalmente, el primero y el tercer cuartil de los residuos anteriores deberían ser aproximadamente 1,5 veces el error estándar. También vemos que nos da los grados de libertad. Es el número total de mediciones u observaciones utilizadas para generar el modelo menos el número de coeficiente del modelo. Pero posiblemente lo más importante es el valor R cuadrado que nos va a dar. Es un valor que está entre 0 y 1 y es una medida estadística del grado en que el modelo describe los datos medidos. Nosotros multiplicando este valor por 100 podemos obtener un valor en porcentaje entre 0 y 100 que es mucho más fácil de interpretar. Por ejemplo, en el modelo aquí vemos que tenemos un R cuadrado de 0.01. Esto quiere decir que solamente en nuestro modelo la variación de la procalcitonina es explicada en un 1% por la PCR, es decir, muy bajo. Y además nos da el R ajustado. El R ajustado no es más que el ajuste que hace el modelo de las variables que incorporamos. En este caso son muy similares porque solo teníamos una variable, pero en una regresión con múltiple, a medida que incorporamos más variables, va a haber mayor diferencia entre el R cuadrado y el R cuadrado ajustado, porque el R cuadrado ajustado es el que toma la relación de las variables incluidas. Tenemos que estudiar los residuos. Y en este primer gráfico, que ya lo vimos, vemos que los residuos se distribuyen uniformemente por encima y por debajo de la línea roja, que es la línea de regresión. Aunque hay algunos valores que son extremos y se alejan del cero, mucho, bastante. Aquí los pueden ver. En general, en este gráfico nos dice que utilizar PCR como un único predictor del modelo de regresión no explica los datos de forma suficientemente completa. Dijimos que solo influía en el 1%. El modelo nos faltan datos a este modelo. Si observamos algún tipo de tendencia o patrón claro en los residuos, probablemente haya que generar un mejor modelo. Pero esto no significa que nuestro modelo de regresión lineal sea inútil. Solo significa que se debe intentar hacer un modelo que produzca valores de residuos más ajustados y con mejor predicción. Otra forma de ver los residuos es en los gráficos QQ.
como ya habíamos visto en la parte de cuando veíamos si los datos eran regulares. Aquí es un poco lo mismo. Podemos ver que los residuos del extremo derecho divergen considerablemente de la línea de regresión. Este comportamiento indica que los residuos a ese extremo parece que no se comportan normalmente. La forma en que las dos colas se desvían de la línea de referencia puede indicar cómo los residuos observados se desvían de lo que cabría esperar si tuvieran una distribución homogénea. El tercer gráfico, todos estos gráficos los vamos a hacer muy fácilmente con el R. El gráfico escala localización es una forma alternativa de visualizar los residuos frente a los valores ajustados del modelo de regresión. Los residuos se estandarizan y se transforman mediante la raíz cuadrada, como ven ahí. Y esto básicamente dobla los residuos para ayudar a encontrar patrones en estos residuos. Y finalmente, el gráfico de residuos frente al apalancamiento o el leverage puede utilizarse para identificar posibles valores atípicos que influencien el modelo. Para eso se utiliza la distancia de Cook, a menudo también llamada DI. Se usa en el análisis de regresión para identificar los puntos influyentes que pueden afectar negativamente el modelo. Aquí vemos los puntos que están en línea roja cortada, son estos que tienen una distancia de Cook importante. Un punto de datos que tiene un valor grande para la distancia de Cook indica que influye fuertemente en los valores ajustados. La regla general es que cualquier punto con una distancia de Cook superior a 4 sobre la n se considera un valor atípico. Pero cuidado, porque el hecho de que este punto sea influyente no significa necesariamente que deba eliminarse. Primero debe verificarse que el dato es un dato que está bien registrado, o si está incorrectamente registrado, evidentemente hay que sacarlo, o si hay algo extraño en ese punto que pueda hacer que este sea un hallazgo interesante y no deba ser excluido del análisis. Por lo tanto, aquí hay que hacer una interpretación y un análisis un poco más profundo, no directamente quitarlo. ¿Y qué es una regresión lineal múltiple? ¿Cómo elijo los predictores para esto? ¿Qué pongo dentro de la regresión? Bueno, un buen modelo de regresión, un buen modelo en general, explica la relación de entradas y salidas de un sistema de forma más sencilla posible. Es decir, como concepto yo debo utilizar el menor número de variables necesarias para que mi modelo no se afecte. Debemos encontrar entonces un equilibrio entre incluir demasiadas variables o muy pocas variables predictoras. Un modelo con pocos predictores puede producir predicciones sesgadas. Por otra parte, añadir más predictores al modelo siempre hará que aumente el R cuadrado, como vimos. Y esto puede inducir a pensar en que los predictores adicionales le dan algo de mejoría al modelo. Sin embargo, como dijimos, añadir a veces un predictor mejora el modelo, por lo que al aumentar el valor de R cuadrado tiene sentido. En otros casos, sin embargo, el valor de R cuadrado aumenta simplemente porque hemos modelado mejor el ruido y no hemos mejorado el modelo. Por lo tanto, como hablamos, el R2 ajustado intenta compensar este comportamiento del R2 normal modificando el valor en función del número de parámetros estimados. Generalmente el número de predictores, incluido el término de intercepción. Este ajuste nos ayuda a determinar si cuando agregamos una variable realmente mejora el modelo o lo que estamos haciendo simplemente es modelar el ruido del modelo que no va a hacer que este funcione mejor. ¿Cómo elijo los predictores? Hay muchas formas y ustedes como investigadores deben elegir las que prefieran.
Pueden ser razones clínicas, en base a estudios previos, en base a bibliografía. Evidentemente su variable de estudio debe estar incluida en el modelo. Podemos utilizar variables que salgan significativas en tablas comparativas. Podemos utilizar aquellas que tengan algún tipo de correlación para elegir cuáles incluimos. O podemos elegir según el funcionamiento del modelo. Podemos ir incluyendo variables o excluyendo variables y ver cuál es el modelo que mejor funciona. ¿Qué es una regresión logística? En estadística, la regresión logística es un tipo de modelo de regresión que sirve para predecir el resultado de una variable categórica. Es decir, la regresión logística se usa para modelar la probabilidad de que una variable categórica tome un determinado valor en función de las variables independientes. Y recalqué categórica porque antes hablábamos de variables continuas. Y aquí, la regresión logística, normalmente vamos a utilizar como una variable dependiente categórica. El modelo de regresión logística más habitual es la regresión logística binaria, en la cual solo hay dos posibles resultados, fracaso o éxito, de acuerdo a la distribución de Bernoulli. Fracaso o éxito, vivo o muerto, curación o no curación, etc. El fracaso generalmente se representa con un 0 y el éxito habitualmente se representa con un valor 1. En este enfoque analítico, la variable dependiente es finita o categórica, ya sea A o B, o una variable con opciones finitas, cuando podemos hacer una regresión multinomial. ¿Pero qué es la distribución de Bernoulli? La distribución de Bernoulli, también conocida como la distribución dicotómica, es una distribución de probabilidad que representa una variable discreta, la cual solo puede tener dos resultados, como vimos antes, éxito o fracaso, sí o no, vivo o muerto. En la distribución de Bernoulli, éxito es el resultado que esperamos que ocurra y tiene el valor 1, mientras que el resultado del fracaso es un resultado distinto al esperado y su valor habitualmente es 0. En general, nosotros vamos a asumir que cuando aparezca una característica, vamos a considerarla como 1, mientras que cuando esta característica no esté, vamos a darle 0. ¿Qué supuesto requiere la regresión logística? Primero, la respuesta tiene que ser binaria. Se supone que la variable respuesta solo puede asumir dos resultados posibles. Las observaciones son independientes. Se supone que las observaciones del conjunto de los datos son independientes entre sí, es decir, las observaciones no deben provenir de mediciones repetidas de un mismo individuo, ni estar relacionadas entre sí de ninguna manera. No existe multicolinearidad, otra vez lo mismo. Se supone que ninguna variable predictora está altamente correlacionada con otra variable predictora, porque esto, recuerden, potencia el efecto de forma artificial. Que no hay valores atípicos extremos. Y esto también pasaba para la regresión lineal. Y por lo tanto que existe también una relación lineal entre las variables predictoras y el logic de la variable respuesta. El tamaño de la muestra debe ser lo suficientemente grande. Como regla general, se debe tener un mínimo de 10 casos con el resultado menos frecuente para cada variable explicativa. Por ejemplo, si tenemos 3 variables explicativas y la probabilidad esperada del resultado menos frecuente es de 0,20, entonces deberíamos tener un tamaño de muestra de 10 por 3 sobre 0,20, esto es decir, 150 pacientes o 150 muestras. Si no, evidentemente, la regresión será muy inestable, el modelo. Peligros al considerar la regresión logística. Las variables independientes deben ser válidas. Las variables incorrectas o incompletas
degradarán el valor predictivo del modelo y no servirán. Evite los resultados continuos. La temperatura, el tiempo o cualquier cosa que sea indefinida harán que el modelo sea mucho más preciso. Si tiene variables continuas, como puede ser la edad, como puede ser la temperatura, como puede ser las variables del laboratorio, lo mejor es hacer puntos de corte y de esta forma introducirlos en el modelo. Se pueden introducir en el modelo en forma continua, pero es muy probable que provoque más ruido y que el modelo sea menos preciso. No utilice datos interrelacionados. Si existen algunas variables relacionadas entre sí, el modelo va a tender a sobreestimar esto y por lo tanto algunas de estas variables, ya después vamos a ver cómo medimos la colinearidad, y si hay colinearidad, una de estas variables hay que excluirla del modelo. Y tenga cuidado con el sobreajuste o la exageración. Estos modelos de análisis estadístico son precisos, pero la precisión no es infalible o sin varianza. Cuidado con los modelos cuando existe sobreajuste, porque lo que estamos haciendo, y como vemos en muchos casos, es entrenar al modelo, overfitting, que lo verán en inglés, y este modelo lo que está haciendo es, de alguna forma, engañarnos porque ha sido sobreentrenado con los mismos datos. Ya veremos un poquito esto cuando veamos la validación del modelo. Y como mensaje general, para esto y para todo, si ustedes tienen malos datos, si tienen malas variables, es decir, si tienen basura, por más que intenten hacer un buen modelo, lo que van a obtener finalmente es basura. Y esto es para todo lo que vamos a ver en los análisis, en el Machine Learning o en la inteligencia artificial. La importancia que vamos a darle a los datos es trascendental y vamos a perder, no vamos a perder, vamos a pasar mucho tiempo de nuestro práctico tratando de dejar nuestros datos de una forma impecable, porque esta es la base sobre la cual tenemos que hacer nuestro análisis. Si no tenemos una base de datos adecuada, si no somos capaces de limpiar y ajustar y arreglar nuestra base de datos, probablemente, por más que utilicemos las técnicas de Machine Learning, lo que quieran, los modelos que hagamos finalmente no sean más que basura. ¿Y por qué es importante la regresión logística? La regresión logística es una técnica importante en el campo de la inteligencia artificial y el Machine Learning. Ahora, hace muchos años que venimos haciendo regresión logística, pero ahora la vamos a llamar Machine Learning. Los modelos de Machine Learning son programas de software que pueden entrenar para realizar tareas complejas de procesamiento de datos sin intervención humana. Los modelos de Machine Learning creados mediante regresión logística ayudan a las organizaciones a obtener información procesable a partir de los datos. Pueden usar esta información en análisis predictivo a fin de reducir costes operativos, aumentar la eficacia y escalar más rápido. También nosotros lo vamos a utilizar para intentar obtener predicciones, intentar obtener variables asociadas de forma independiente con algún evento que queramos ver, como puede ser la muerte o alguna otra cosa. Es decir, vamos a poder encontrar patrones que mejoren o que puedan influir sobre el resultado final de nuestra variable dependiente. Por eso es realmente importante llegar hasta la regresión logística. Pero hablamos de modelos y cómo validamos el modelo. Mire, como conceptos, como hemos calculado el modelo, para ajustarlo a este conjunto de datos en concreto, no podemos probar su capacidad de predicción en el mismo modelo. A ver si entiendo esto. Si yo estoy con una base de datos desarrollando un modelo, este modelo conoce a esta población, conoce estos datos. Y por lo tanto, si yo pruebo
y hago la validación con los mismos datos, lo que hago es que el modelo seguramente clasifique bien. ¿Y por qué clasifique bien? Porque ya conoce los datos. Esto es lo que se llama sobreentrenamiento. Y esto es lo que vemos muy frecuentemente. Así vemos que de una regresión logística se saca una curva ROC con los mismos datos en donde se desarrolló el modelo. Y esto no es adecuado, porque estamos viendo un sobreentrenamiento de los datos, un overfitting. Por lo tanto, debemos utilizar a nuestra base de datos, dividirla en un conjunto de datos que va a tener entre el 70 y el 80% de la población, que denominaremos nuestra base de datos de entrenamiento, y el resto será la base de datos para testear nuestro modelo. ¿Esto qué significa? Que cuando yo desarrolle el modelo en el 70% de los casos, en este ejemplo, no va a conocer los pacientes o los datos del 30% restante. Y entonces, una vez que yo desarrolle el modelo, lo voy a aplicar y lo voy a validar internamente sobre la población del 30%. A esto se denomina validación interna. Esto no siempre está presente en los estudios. Y sin esto nosotros lo que vamos a tener es un sobreentrenamiento de los modelos si no hacemos esto. Pero claro, este modelo también sería deseable que tuviera una validación externa. ¿Qué significa? Es aplicar este mismo modelo en otra base de datos de otro hospital, de otro conjunto de datos, de otro grupo de investigación, etc. De esta forma voy a ver realmente si mi modelo es exportable y funciona igual con mis datos que con otros. Desgraciadamente, hasta el día de hoy, a pesar de que hay muchísimos modelos en medicina publicados, no hay ninguno validado adecuadamente y que se encuentre en producción o en uso clínico. Así que por delante tenemos un camino todavía muy, muy importante. Y con esto llegamos a nuestro objetivo. Nuestro objetivo era repasar, recordar a los que se inician, aprender los conceptos básicos de estadística que nos van a ayudar en la metodología de la investigación. Evidentemente el curso no intenta suplir todo el conocimiento, sería imposible darlo en estas 2 horas. Pero sí lo que intentamos, y desde el punto de vista práctico, este curso tiene un ánimo muy práctico. Queremos que ustedes aprendan a manejar bases de datos en la práctica y que después con este trabajo diario vayan incorporando todo el conocimiento a medida que van consultando y se van enfrentando con los problemas. Por lo tanto, nosotros ahora estamos en una fase donde ya nos hemos puesto de pie, pero si queremos caminar, si queremos empezar a andar, vamos a tener que estudiar mucho, vamos a tener que dedicar tiempo y vamos a tener que tener una actitud positiva, porque vendrán muchas desilusiones, muchos problemas con el R que debemos superar, pero estamos por el buen camino, porque lo importante, como le dije, era tener la actitud, y evidentemente si están realizando este curso es porque actitud no les falta. Así que espero que a todos les vaya bien el examen. El examen constará de 10 preguntas conceptuales y tendrán 2 oportunidades para realizarlo. Deberán aprobarlo con el 80% de las preguntas bien. Los espero en el práctico y así nos conocemos personalmente. Y espero que haya sido de provecho este curso online. Hasta pronto.